Vamos a hacer dos partes, hoy la primera y la segunda el siguiente miércoles. Y la primera vamos a hablar de la teoría de la relatividad y la segunda de la mecánica cuántica, porque con las dos tuvo mucha relación. Por supuesto hay muchos libros y mucha gente que habla de Einstein y se piensa que lo único que hizo tuvo relación con la relatividad. Eso es completamente falso. De hecho, uno de sus biógrafos decía que Einstein hablaba muchísimas veces más de la cuántica que de la relatividad. Y esto tiene sentido porque con la cuántica, como veremos el próximo miércoles, pues tuvo sus más y sus menos. O sea, ahora aquí veremos esto, que es, por así decirlo, la primera parte. Bueno, aquí os lo pongo, las dos, ¿no? La primera, la búsqueda del absoluto, que es la teoría de la relatividad. Lo he puesto así adrede porque precisamente la teoría de la relatividad da lugar a equívocos ese nombre, porque lo cierto es que lo que buscaba era una teoría lo más unificada posible, pero lo que son las paradojas de la vida, pues ha pasado a la historia como la teoría de la relatividad y todos decimos, no, como dijo Einstein, todo es relativo. Pues no, señor, no es relativo. Precisamente a él lo que le interesaba era buscar cosas que no lo fuesen. Y la segunda, pues hablaremos de la mecánica cuántica, que lo titulo El final de un sueño, porque efectivamente lo que él esperaba que iba a ser la física acabó yendo por otro lado. O sea que el propio Einstein, que era un señor muy, muy listo, pero a pesar de todo, pues tuvo sus más y sus menos. Y de hecho, pues veremos cómo al final, pues no todo fueron éxitos. Todas las vidas están llenas de... Y eso es lo bonito, además, ¿no? Porque cuando mitificamos excesivamente a una persona ya va mal la cosa, ¿no? Que a veces dice, oh, es que Einstein es que tal. Y Einstein fue un señor listísimo, pero tuvo sus problemas, tuvo sus equivocaciones, incluso, bueno, en la vida privada, que no sé si en algún momento saldrá el tema, pues también tuvo sus problemillas. Pero eso es normal, porque todos los humanos somos humanos, nos llamemos Einstein, nos llamamos el último mono. Bueno, entonces vamos a ver primero, vamos a hablar de esto, de la teoría de la relatividad. La teoría de la relatividad se forja en 1905, Einstein nace en 1879, por tanto, cuando publica el primer artículo sobre la teoría de la relatividad, lo publica en 1905, que es un chaval, tiene 25, 26 años, es un tipo joven, desconocido, pero claro, tenía que partir de lo que había antes. Entonces, lo que había antes es la física antes del siglo XX. Y esto, volvemos, claro, yo trato de acercaros un poco, ya parto de que muchos de los aquí presentes, pues conocéis bastante de la historia de la física, pero bueno, la idea es que aunque uno no sepa gran cosa, que sepáis que antes del siglo XX, antes de que, digamos, viniese Einstein al mundo, pues había una cosa que se llamaba la mecánica clásica, que la había inventado este señor que estaba aquí, y el libro famoso de Newton es de 1687, es Los Principios de Matemática, y desde 1687 hasta 1905, hasta el comienzo del siglo XX, todo el mundo decía, esto es una maravilla, todos los físicos decían, estaban encantados, porque iba, digamos, éxito sobre éxito, triunfo sobre triunfo, ¿no? El bueno de Newton. O sea, empezó con su libro diciendo cómo se movían los planetas, que era una cosa impresionante ya, pero luego, o sea, por ejemplo, hay que pensar algo así tan sencillo como la arquitectura estaba basada en las leyes de Newton, algo como la hidrodinámica estaba basada en las leyes de Newton, prácticamente todo estaba basado en las leyes de Newton, en la mecánica clásica, y se pensaba que iba a ser una teoría universal. Hasta 1900 todo el mundo decía, bueno, esto va mejor, no, esto es un poco parecido a lo que sea el teorema de Pitágoras, ¿no? Bueno, pues esto va a seguir siendo correcto siempre. Aunque sí que es cierto que, ahora lo veremos, había algunas cosillas que ya, pero muy, muy hacia 1900, que indicaban que la cosa no estaba tan clara, ¿no? Bueno, esto es lo que dice Newton, que a todos que casi me mato, pero a todos les hago hablar un poco, porque dice, yo es que yo puedo con todo, ¿no? Y luego viene otro señor que podía todavía con más cosas, que es este señor, que es el señor Laplace. Un siglo después de Newton, porque claro, decimos la mecánica newtoniana, realmente eso está mal dicho, porque la mecánica clásica se desarrolló matemáticamente durante un periodo muy grande, un siglo, 2 siglos, ¿no? Y, por ejemplo, este señor que vive un siglo después de Newton, pues ya da una potencia a sus leyes extraordinarias, ¿no? Hasta el punto de que dice, bueno, es que a mí me dices en qué
en qué sitio está cada cosa y qué velocidad tiene, y yo puedo decirte cómo va a evolucionar esto para in eternum, ¿no? Bueno, eso era una forma muy optimista de hablar, pero se pensaba que era así. Se pensaba que era así, que luego veremos pues que no era así. Pero se pensaba, y además se pensaba con razón, porque la mecánica clásica iba de éxito en éxito. Y esto ocurrió en el siglo XVIII, en el siglo XIX, pero en el siglo XIX viene este otro señor. Este otro señor, que también era un señor muy listo, que se llamaba James Clerk Maxwell, y este señor, con estas casualidades de la historia, muere el mismo año que nació Einstein. O sea, eso es fácil de acordarse. Este hombre murió relativamente joven, en 1879, el mismo año que nace Einstein. Einstein siempre admiró mucho a Maxwell, porque muchas cosas de Einstein se basan en las de Maxwell, y Maxwell hizo un estudio impresionante del electromagnetismo. El electromagnetismo, como cualquiera de los que lo hemos tenido que estudiar por alguna razón u otra, sabemos que es una cosa bastante complicadita, y que hay unas ecuaciones de Maxwell que se las inventó este señor, y sobre todo inventó una cosa impresionante, que es que se dio cuenta que con sus ecuaciones del electromagnetismo, si las juntaba, resulta que de una forma natural salían ondas, salían lo que hoy decimos ondas electromagnéticas, que este señor las previó antes de que existiese la radio y todo lo demás. Y además no solo dijo, eso tiene que existir, sino que además dijo, y van a la velocidad de la luz. Luego la luz es una onda electromagnética. Esto fue de las grandes, bueno, fue la unificación más impresionante del siglo XIX. Los físicos siempre han buscado unificar, y por eso Einstein era un forofo de Maxwell, porque Maxwell hizo ya esta gran unificación. Pero además, con el electromagnetismo habría una teoría tan potente que le pasaba una cosa, y es que ya empezaba, digamos, bueno, aquí dirá algo este señor ahora, a ver qué dice. No sé qué va a decir, pero algo tiene que decir. No sé qué le pasa, no sé qué le está pasando a este hombre. Ah, ves que por fin se ha hecho la luz. Bueno, pues eso, que se ha hecho la luz porque este era muy listo y sabía. Claro, la luz, hasta la óptica, hasta este señor, se pensaba que era una cosa distinta de los campos electromagnéticos. O sea, hoy sabemos que todas las telecomunicaciones, todo tipo de cosas, están basadas, toda la tecnología moderna está basada en el electromagnetismo, pero hasta que este señor lo investigó, pues no se sabía, ¿no? Bueno, entonces, en 1900, ¿qué ocurre? Que, como os digo, la mecánica clásica mandaba, pero ya había algunas cosas que empezaba a verse que no estaba tan claro. Lo que ocurre es que la mayor parte de los científicos se pensaban que incluso aunque fallase algo, la base iba a seguir estando sólida, ¿no? Y entonces Lord Kelvin, que era un físico muy célebre inglés, en 1900 publica un artículo también muy célebre en el que habla de dos nubes. Dice, bueno, la mecánica clásica está muy bien, pero tiene dos nubecillas. Claro, las dos nubecillas, una es el experimento de Michelson-Morley y otra es la radiación de cuerpo negro. Esto dicho así a lo mejor no suena a nada, pero ya os digo que el experimento de Michelson-Morley lo que es lo que conduce a la teoría de la relatividad, porque ahí se vio que la velocidad de la luz le daba igual que le hicieras lo que hicieras con ella, la velocidad de la luz era constante, cosa que por otro lado es lo que predecía Maxwell. Pero eso se pegaba con la mecánica clásica, porque en la mecánica clásica las velocidades se suman. O sea, yo si estoy en un tren que va a 100 por hora, por ejemplo, y yo me muevo a una cierta velocidad, iré a 100 más la velocidad a la que me muevo, y si me muevo en contra, iré un poquitín más despacio de 100, es decir, eso por así decirlo es la lógica, ¿no? Pero ocurría que con la velocidad de la luz no ocurría eso, y por eso la mecánica clásica falla únicamente cuando las velocidades son muy grandes. O sea, uno no tiene que asustarse en el mundo normal, porque en el mundo normal la mecánica clásica sigue funcionando, y de hecho los arquitectos hacen todos sus planos con mecánica clásica y todo se hace con mecánica clásica. Pero yo veo que ahí había un problema, que fue el célebre experimento de Michelson-Morley, eso por un lado. Y por otro lado, de esto, que es de lo que hablaremos en la segunda charla, se vio que ahí había un problema con lo que luego dio lugar a la mecánica cuántica, que en la cual también anduvo el bueno de Einstein pues, con sus cosillas. Y entonces seguimos con esto, bueno, y ya digamos que
para ir ya a lo que hizo Einstein, y esto quiero un poco reseñarlo antes de nada, porque yo creo que da mucha idea de cómo trabajaba y por qué este hombre era tan grande, ¿no? Porque no solo desde el punto de vista científico, porque, bueno, esto es una cita suya de 1940, entonces dice esta frase célebre que a su vez está parafraseando otra cita célebre, dice: la ciencia sin religión está coja y la religión sin ciencia está ciega. ¿Con eso qué quiere decir? Lo que quiere decir es que si uno se queda dentro de la ciencia, por ejemplo, dentro de la mecánica clásica, va a seguir resolviendo sus problemas, sus cosas, y no va a tener ningún problema, porque eso ya es suficiente. Para los que no somos especialmente espabilados, pues con hacer los problemas de la mecánica clásica ya tenemos para toda la vida. Y claro, si nos quedamos solamente en la filosofía, que sería un poco pues, preguntar y decir, ¿y de dónde vamos? ¿Y de dónde venimos? Y cosas así, pues también será muy bonito, pero no llegaremos a nada. Pero lo difícil es juntar una cosa con otra. ¿Qué es lo que hizo este hombre, digamos, a lo largo de toda su vida? Que dijo, bueno, esto, donde yo veo contradicciones, me hago preguntas. Y donde me hago preguntas estoy, digamos, él dice religión porque él, de alguna manera, como quizás sepáis, y eso pues quizá ya lo veremos más a lo mejor en la segunda charla, era un hombre muy religioso, pero él no era creyente, ¿eh? O sea, no creyente en ninguna religión normal, pero era religioso en el sentido que él pensaba que había una especie de una fuerza cósmica, que es lo que hacía que las leyes físicas fuesen tan sencillas, ¿no? Y de eso además él hablaba mucho, y muchas frases famosas son de esto. Bueno, dicho lo cual, pues vamos a empezar ya, porque claro, si no, pues no sé cómo andaremos ya de tiempo. Bueno, pues empezamos ya con la teoría de la relatividad, la primera, porque hay dos, o sea que tenemos que ir un poco rapiditos. Entonces, esto lo llamo una ocurrencia, porque es cualquier cosa menos una ocurrencia, lógicamente, esto es de un señor que es muy espabilado. Y además era un muchacho que no encontraba trabajo, porque Einstein, como sabéis los que habéis mirado un poco la historia de la vida de él, cuando terminó su carrera se quedó en paro, cosa que fue el único de su promoción que se quedó en paro. Los demás buscaron por ahí cosillas. Pero él, bueno, pues se quedó en paro, pues se dedicaba a hacer sus cuentas y tal. Y bueno, veremos en la segunda parte que tenía bastantes más ocurrencias. Entonces, aquí, por eso, él lo que hace cosas de este estilo, él compara dos cosas. La mecánica clásica me está diciendo una cosa, todo el mundo se piensa que la mecánica clásica va a durar para siempre. La teoría electromagnética me dice otra cosa, y es una teoría emergente, y había una contradicción porque la teoría electromagnética decía que la velocidad de la luz es constante, que eso la mecánica clásica no lo admitía. Y entonces dijo, muy sencillo, pues tiene razón la teoría electromagnética, tiene razón Maxwell, la velocidad de la luz es constante para todos los observadores, como se ha ido viendo desde hace 100 y pico años. Y hay que modificar la mecánica clásica. Hay que hacer una modificación profunda de la mecánica clásica, que ya se sabía que había que hacerla, pero nadie, o sea, tenía que ser una persona muy joven y muy atrevida para hacer una modificación de este calado, que es la que hizo este señor, que ya veis que aquí está trabajando en una oficina de patentes. O sea, que no era una universidad, porque luego sí se fue a trabajar en una oficina de patentes, y el hombre en sus ratos libres, pues decía eso, y si esto fuese cierto, esto de que la velocidad de la luz es constante para todos los observadores, dice, bueno, pues entonces, pues ocurriría que eso pues se pondría patas arriba toda la física, pero a este hombre no se le ponía nada por delante, como iremos viendo. Y efectivamente, pues, y aquí, esto os quiero decir un poco lo del juego del absoluto y lo relativo. Siempre se habla de la teoría de la relatividad y eso está muy mal dicho. Porque realmente, por ejemplo, en la mecánica clásica, el espacio y el tiempo son absolutos, pero en cambio la velocidad de la luz es relativa. Mientras que Einstein dice, es lo contrario, es justamente lo contrario. La velocidad de la luz es la que es constante y como consecuencia el espacio y el tiempo tienen que depender uno de otro. Y es así. Y además, incluso aunque uno no tiene que entrar en las profundidades de la teoría para darse cuenta de que es así. Ahora ponemos un par de dibujillos para verlo, porque además es muy sencillo, pero si hay una velocidad que es constante, es porque hay una interacción entre el tiempo y el espacio. Y él lo que utiliza, el principio básico es este, que es un principio importantísimo no solo en la teoría de la relatividad,
sino en toda la física del siglo XX y del siglo XXI, que es esto, lo de las mismas leyes físicas, que cualquier observador tiene que observar, aunque sea reiterativo, las mismas leyes físicas. Eso es la clave no solo de la teoría de la relatividad, sino de la mecánica, de la física moderna, de la mecánica cuántica, y esto da una idea de este hombre, por donde, o sea, siempre buscaba el pensamiento muy general. Y digamos que aquí es cuando hace ya esta afirmación muy general, pero es que luego va a seguir haciendo afirmaciones cada vez más generales. Y siempre en ese sentido, buscar una generalización de las leyes físicas, que es lo mismo que se busca ahora mismo con estas famosas teorías de la gravedad cuántica y de la supersimetría y la superunificación. En realidad es lo mismo que esto. Seguimos un poco con esto. Einstein lo que hace es generalizar el principio de la relatividad. El principio de la relatividad ya se conocía, se le suele llamar el principio de relatividad de Galileo porque dice, todos los observadores inerciales lo ponía yo en la diapositiva anterior, inercial es el que se mueve a la misma velocidad unos que otros. Pero es una cuestión puramente técnica. Cualquier observador inercial tiene que observar las mismas leyes físicas, perdón, las mismas leyes mecánicas. Eso es lo que se decía antes de Einstein. Y Einstein dice, no solo son las mecánicas, son todas. Y todas las leyes físicas quiere decir que el electromagnetismo también. Entonces, esto daba una potencia a ese principio de relatividad que no tenía hasta que lo dijo el bueno de Einstein. Claro, volvemos a lo de antes. O sea, una física muy establecida, viene un muchacho, publica un artículo en 1905 en los Anales de Física y dice esto. Dice, y claro, inicialmente los físicos dirían, pero bueno, este señor, este muchacho, ¿dónde se ha querido que está? Pues bueno, hoy, 100 y pico años después, sabemos que tiene razón. Seguimos con esta cosilla. Espérate que no sé qué le pasa. A veces se revela. Bueno, vamos a ver esto, aquí vamos a echarme unas pequeñas cuentas, pero muy sencillas. Y además, incluso si alguien no entiende, aparte que esto se va a grabar y se puede ver todas las cosas, y además hay 40.000 formas de verlo hoy en día, pero para que veáis que es sencillísimo ver que si la velocidad de la luz es constante, no queda más remedio que el tiempo se cambie. Y es que, supongamos que estamos aquí en una cosilla de estas, en un vagón, el señor este que está en el vagón o donde sea, en una cajita cerrada, y ve caer un rayito de luz, lo ve caer desde A hasta B. Claro, la luz cae muy rápido, pero como esto es un experimento mental de los que le gustaban a Einstein, supongamos que la vemos caer, vemos que ir de A a B. Y entonces, lógicamente, va a caer con la velocidad de la luz. El tiempo que tarda en hacer este recorrido va a ser lo que nos marca aquí, la longitud que recorre es la velocidad de la luz, la c, por el tiempo, ¿no? Una formulita muy sencilla, ¿no? O sea, igual que si uno va a 100 por hora, pues tardará una hora, por ejemplo, en recorrer 100 kilómetros, ¿no? Ahora, yo qué sé, para llegar a Valladolid, si uno va a 120 por hora, pues tarda una hora en llegar. Y el tiempo que tarda es muy sencillo, pues será el AB dividido por C. Pero vamos, ya os digo que esto tampoco hace falta entrar mucho en complicaciones. Esto es el tiempo que observa un señor que esté aquí metido. Entonces, si yo veo la luz caer, la veo caer así, pero si yo ahora me voy fuera, ¿qué ocurre? Y este vagón se está moviendo, pues ocurre una cosa curiosísima, y es que ya el rayo yo no le veo llegar a B, porque como el vagón se está moviendo, y le veremos en diagonal moverse, ¿no? Y entonces veremos que llegará a un cierto punto, a un B' al que sea. ¿Y qué ocurre? Que el espacio que recorre es mayor, pero si la velocidad de la luz, la c, es constante, por narices el tiempo ha tenido que cambiar. Y eso es la dilatación del tiempo, eso que tanto se hable, que como que fuese complicadísimo, eso es lo que lo explica. Si la velocidad de la luz es constante, no le queda más remedio al tiempo que jorobarse y dilatarse. ¿Qué ocurre? Que esto pasa a que el tiempo no es una constante. Esto es lo que luego da lugar a lo que ya técnicamente se conoce como el espacio de Minkowski, pero bueno, que eso es una cosa técnica, pero la base es esta. Y entonces eso hace que igual que nosotros sabemos que si yo tengo este lapicerillo así y la longitud es la que sea, la longitud va a ser constante, pero si hago así, resulta que ya, aunque la longitud sea constante, esta coordenada
es distinta, ¿no? Porque según lo incline para arriba o para abajo, la coordenada X y la coordenada Y varían. Pues de alguna forma parecida, la coordenada temporal y la coordenada espacial van a variar cuando estemos a altas velocidades. ¿Qué ocurre? Que eso, afortunadamente, la mecánica clásica no tiene que preocuparse de eso porque las velocidades son siempre muy pequeñas, ¿no? O sea, la velocidad de la luz son 300.000 kilómetros por segundo, es lo que tarda en llegar, para que os hagáis una idea, la luz de la Luna a la Tierra. La Tierra está a 380.000 kilómetros, o sea, un segundo, claro. Normalmente no trabajamos con esas velocidades, pero Einstein se dio cuenta de que esto era así, y esto cambiaba completamente todo. Bueno, esto es lo mismo, echando aquí alguna cuenta, que no la vamos a echar, si queréis algo, esto no hace falta más que el teorema de Pitágoras, o sea que tampoco es complejo. Pero bueno, esto sí, si queréis entrar aquí en detalles, pues lo miramos. Bueno, lo curioso es ver, esto es lo que yo digo en 1905, bueno, aquí os lo pongo todo porque si no, así lo vemos todo de una vez. Bueno, en 1905 esto es lo que hace Einstein, pero realmente aquí es lo que él reflexiona mucho tiempo después, cuando escribe su autobiografía. Y él dice en su autobiografía, la física clásica estaba muy bien, pero había muchos elementos, pero eran todos independientes. El tiempo, el espacio, la masa, la energía, todos eran independientes. Entonces, no se podía saber uno de otro, o sea, era una cosa como que estaba ya muy dada, muy hecha, y que no se podía ir más allá. Era un marco muy rígido, de tal manera que era muy potente, valía para muchas cosas y sigue valiendo, pero no nos servía para ir más allá. En cambio, si con mi nueva teoría, con la teoría de la relatividad, lo que hago es que ya consigo que los elementos básicos estén interrelacionados. Y, por ejemplo, el tiempo y el espacio están interrelacionados, cosa que en la mecánica clásica el tiempo no sabemos lo que es, el espacio no sabemos lo que es. Quiero decir que son cosas elementales y básicas, pero no hay nada que nos diga cómo saber más allá, mientras que aquí sí, porque los elementos están relacionados unos con otros. Entonces, para el físico esto es maravilloso, porque lo que le da es una idea de la física mucho más unificada, mucho más del siglo XX, que esto es muy importante. Bueno, siguiendo, claro, vamos a ser un poco atormentados, pero es así la cosa, una consecuencia célebre es esta. Esta es una consecuencia célebre de la teoría de la relatividad, la primera, la especial. El famoso E igual a mc cuadrado. Esto, como también se suele recordar, no está en el primer artículo de 1905, pero fijaos este tipo cómo era, porque en 1905, que ya escribe muchos artículos y todavía le da tiempo a darse cuenta o sea, escribe esto de las relatividades, escribió el del efecto fotoeléctrico, escribió el del movimiento browniano, y todavía le da tiempo a decir, hombre, el caso es que una consecuencia interesante es esto, y lo publica en una especie de articulito muy chiquitín, que son 2 paginillas, y esto también es fácil de entender. Y aquí, esto me sirve un poco de pretexto para volver sobre lo que os decía. La mecánica clásica decía, la masa se conserva, la energía se conserva, pero se conservan por separados, son 2 conceptos independientes. Yo no puedo preguntar ni qué es la masa ni qué es la energía, porque la teoría, la clásica, nada más me dice, existen las dos son independientes y nada más, y las dos se conservan. Mientras que esta me permite ir un paso más allá, porque se conservan cuando se unen, porque el E igual a mc cuadrado lo que me está diciendo es que la energía se puede transformar en masa y la masa se puede transformar en energía. Esto, cuando lo dijo Einstein, parecía muy raro. Hoy en todos los laboratorios nucleares del mundo se comprueba todos los días, y se comprobó, como seguramente sepáis, en la famosa bomba atómica, claro. O sea que la cosa está, por nuestra desgracia, muy bien comprobada. Pero lo interesante es cómo Einstein está abriendo muchas cosas, ya os digo, y no nos hace falta tampoco entrar en muchos detalles matemáticos ni físicos, sino ver cómo su forma de acercarse a la física le permite abrir un mundo muy potente, que en gran medida es el mundo por el que ha transitado la física del siglo XX y del siglo XXI. Bueno, esto ya terminamos la relatividad, la especial, y sus amigos, claro, sus colaboradores, ninguno era un científico profesional todavía,
Luego ya sí, luego fue muy amigo de grandes colaboradores. Pero esto que lo hace en 1905, lo hace con su amigo Beso, Michele Beso, que tuvo una amistad de más de 50 años, que se conserva por la correspondencia. Estos eran unos amigos que se juntaban para hablar de lo divino y de lo humano, que leían. Esto era un club de lectura, pero leían de todo, leían hasta el Quijote, leían. Y esta es su primera mujer, Mileva Maric, con la cual, aunque luego la cosa terminó muy malamente, pues tuvo una relación muy estrecha, como se ve en la correspondencia, que es muy conocida y muy abundante. Y estos eran los colaboradores con los que fue haciendo. Realmente el que lo hizo prácticamente, seguramente, vamos, con toda seguridad, seguramente fue él, ¿no? Pero contó con el apoyo moral, que eso, como todos sabemos, es muy importante. Pero bueno, este hombre no descansaba nunca, porque uno podía decir, bueno, pues ya ha hecho bastante. Porque la teoría de la relatividad poco a poco fue conocida, para 1910, 1912 era un hombre conocido. Pero dijo, no, yo aquí tengo que hacer más cosas, y empezó con lo que se llama la teoría general de la relatividad. La teoría de la relatividad son dos, la especial y la general. De esta general todavía vamos a hablar con más por encima, porque esta sí que tiene unas matemáticas un poco puñeteras, para decirlo suavemente. Este hombre no sé por qué, no sé si matarlo directamente o... Es que no sé si nos está quedando... no, espera. Bueno, aquí vamos, ¿no? Espérate, que es que no sé qué estoy haciendo. Es que a lo mejor está sin pilas este buen hombre, ¿eh? Pasa eso, si me haces el favor, hija. Aquí a la pobre Isabel, que aparte de ser mi hija, la doy la guerra contra estas cosas. Pasa más. Bueno, entonces, aquí, siguiendo un poco con esto, Einstein, con su primera teoría, había unificado muchas cosas, pero no había unificado la gravitación, el campo gravitatorio. Y entonces él decía, eso no puede ser. Y, bueno, esto vamos a hablar muy poquitín, porque es que si no, pues sería muy largo. Él se da cuenta de que en la teoría clásica hay dos masas, se define la masa de dos maneras, como inercial y como gravitatoria. Esto casi lo vamos a decir así muy poquitín. La masa inercial es simplemente la que nos cuesta, o sea, lo que nos cuesta mover. Todos sabemos cuando tenemos que mover una silla o lo que sea, cuanto más masa tiene, más nos cuesta moverla, ¿no? Y también la gravitación es lo que hace, pues que por ejemplo, pues que el Sol atraiga a la Tierra, ¿no? Entonces, esto no quedaba de una manera muy natural en la teoría clásica. Y entonces él busca una teoría que junte, esto era lo mejor, que nos junte la teoría de la relatividad especial con la general. Entonces, para eso, en 1907, dice que fue el pensamiento más feliz de su vida. Un pensamiento, o sea, una idea mental, muy sencilla, como la otra que hemos visto. Y su idea fue darse cuenta que el movimiento en un campo gravitatorio equivale a un movimiento acelerado y nada más. Y no hace falta introducir nada más. Entonces, él se dio cuenta que si estamos aquí a la derecha, este señor deja caer, el mando no me atrevo a dejarle caer, pero vamos, si dejamos caer lo que sea, pues caerá con un movimiento acelerado, que estaba estudiado toda la vida, que sabía cómo era, y ya estaba, ¿no? Y que además, bueno, es completamente independiente de la masa del objeto, va a caer con la misma aceleración. Pero ahora, supongamos que estemos en un cohete que está fuera de la Tierra y por tanto que está sin campo gravitatorio. Pero ese cohete tiene un motor y ese motor le está acelerando. Le está acelerando, en este caso, pues hacia arriba o lo que sea. Entonces, si yo dejo caer un cuerpo en ese cohete, va a pasar exactamente lo mismo, porque el cohete sigue el movimiento acelerado, mientras que lo que lleve aquí va a seguir con la inercia. Entonces, estas dos cosas son las mismas, y eso es lo que él quería. Él quería relacionar el movimiento normal, que sería un movimiento inercial, con la misma velocidad, con el campo gravitatorio, que lo que dice, no, el campo gravitatorio lo que hace es acelerarme ese movimiento. Y entonces, esta idea, que uno puede decir, pues bueno, pues está muy bien, pero con esto me he quedado como estaba.
Pero con eso es el germen de su teoría, espérate que ya no sé lo que estoy haciendo, no, que ya, de su teoría de la relatividad general. El principio de equivalencia dice, son equivalentes un movimiento acelerado y un movimiento gravitatorio, porque el objeto que cae no nota ninguna fuerza en ninguno de los dos casos. Entonces, yo eso tengo que introducir una teoría que me haga que, por así decirlo, el objeto va moviéndose lo más parecido a lo que sería cuando no se mueve, cuando no hay fuerzas. Esto también hoy hoy lo puede comprobar cualquiera, porque de hecho a los astronautas es como se les entrena, ¿no? A los astronautas se les monta en un avión y se les deja que el avión caiga en caída libre, o sea, que el avión deje de tener ningún motor. Entonces, cuando deja de tener ningún motor, pues cae como la bolita esta roja, ¿no? Entonces queda con gravedad cero, ¿no? Entonces, a él, yo lo mismo de antes, esto se le ocurre a ese señor porque era listísimo. Yo digo, bueno, pues es equivalente y qué. Pero y este hombre estuvo dando vueltas a todo eso y siguió con ello. Espera, que no sé qué estoy haciendo ahora otra vez, pero algo estoy haciendo mal. No sé qué me pasa, pero... Ah, que ya sé lo que me pasa, que lo coja al revés. Que lo coja al revés. Bueno, entonces, él tuvo un problema, y de hecho por eso le llevó tantos años, porque al principio no se dio cuenta de lo que pone aquí, de que la presencia de la masa curva el espacio-tiempo. Y entonces intentó hacer la teoría con componendas, pero al final se dio cuenta de que lo que no le quedaba más remedio es curvar el espacio-tiempo. El espacio-tiempo, no el espacio más el tiempo, o sea, 4 dimensiones, con lo cual la cosa tiene su complicación. Porque había estado probando varios años y para eso tenía que modificar algo la teoría de la relatividad, la otra. Y entonces él lo que quiere es volver con la generalización de ideas y volver a conseguir una teoría que consiga que las leyes valgan para todos los puntos, incluyendo cuando hay campos gravitatorios. Y para eso no le queda más remedio que introducir la idea de que la masa curva el espacio-tiempo. O sea, lo que hoy a veces se dice, y eso es claro, para que este dibujillo es para hacernos una idea, porque esto, como veis, son 2 dimensiones, ¿no? Es algo, el campo gravitatorio es algo parecido, pero habría que imaginárselo en 4 dimensiones, con lo cual, pues claro, la cosa es un poco peor, ¿no? Y de hecho, esto sí le llevó muchos años de manera independiente, porque durante estos años trabaja muchísimo en mecánica cuántica. Y aquí volvemos a decir una pequeña cosa de este señor que sale aquí, que es de Marcel Grossmann. Después de mucho trabajar, llega en noviembre de 1915 a encontrar las ecuaciones de la teoría general de la relatividad que conseguían lo mismo que las de la relatividad especial, pero para un caso más general, que era que las leyes físicas fuesen las mismas, no solo para cualquier observador inercial, o sea, para cualquier observador que se mueve a una velocidad constante, sino directamente para cualquier observador que se mueva en el campo que sea, le da lo mismo. Esto era muy complejo, y además aquí esto se lo tuvo que estudiar el bueno de Einstein con la ayuda de este señor, Marcel Grossmann, que aprovechamos para hacer un pequeño inciso. Fue un gran amigo de Einstein, primero porque cuando eran jóvenes y era compañero de estudios, Marcel Grossmann debía coger muy bien los apuntes y Einstein debía ser un poco más regular para eso. Y entonces le debía decir, joder, Marcel, a ver, déjame los apuntes. Bueno, a algunos nos ha pasado eso parecido, aunque no seamos Einstein. Y luego, un poco después, cuando terminó la carrera, este mismo Grossmann fue el que le buscó un trabajo en la oficina de patentes. O sea, cuando el hombre que estaba bastante jorobado, porque se quería casar con su primera mujer y tal, y no tenía dinero, pues este le encontró, o le facilitó encontrar el trabajo en la oficina de patentes. Y luego, en torno a 1912, así le dijo Einstein, oye, mira a ver si metes una mano, porque él era matemático y de esto entendía mucho. O sea que, y efectivamente, y de hecho firmaron algunos artículos juntos y tal sobre este tipo de cosas. Claro, aquí así que no vamos a meternos, bueno, sí que no podríamos meternos en complicaciones, pero no.
Aquí hace falta una matemática muy compleja. Lo que os ponía en la diapositiva anterior era una matemática que realmente ningún físico conocía. Algún matemático y pocos, como el Grossman, ¿no? Y entonces, claro, y se metió en un berenjenal estupendo. Pues, y había que utilizar una cosa que es el tensor. Para que os hagáis una idea, sin meternos en complicaciones, un tensor, todos sabemos lo que es un número, ¿no? El número, yo qué sé, 2 kilos, pues 2 kilos. Si tenemos una flechita o en un espacio, el que sea, por ejemplo, en un espacio bidimensional, pues ya sabemos que nos hace falta 2 coordenadas, la horizontal y la vertical, para saber hacia dónde apunta la flechita, ¿no? Eso sería un vector. Lo siguiente en complicación sería un tensor. Y claro, pues aquí un tensor encima de 4 dimensiones, él tenía, por ejemplo, el tensor métrico este del que se habla aquí, es un tensor que tiene 16 numeritos en un cuadradito. Y los tensores de estos hay incluso de orden mayor, con lo cual sería, pues, en vez de 16 serían 64, o sea, un lío estupendo. Y con eso se tuvo que manejar para hacer una ecuación en la que relacionase la curvatura con la energía. Y esto, bueno, esto ya os lo digo así muy rápidamente. Bueno, aquí vuelvo a poner otro dibujillo de cómo esto es una analogía en 2 dimensiones de cómo un campo gravitatorio lo que hace es modificar el espacio-tiempo. Y realmente es la única solución posible y es la única manera de que se mantenga la constancia de las leyes, ¿no? Bueno, siguiendo con esto, estos son las leyes, esto es las ecuaciones de campo de la teoría de la relatividad general, pero no hay que asustarse porque no vamos a entrar en ellas. Son las ecuaciones tensoriales, con lo cual quiere decir que aunque aquí están puestas en una línea, en realidad son 16 líneas. Y cada una de ellas es lo que en física llamamos ecuaciones diferenciales, ¿no? O sea, una cosa muy seria. Bueno, aquí os pongo un poco pero lo que sí que es muy fácil es entender, o sea, aunque la teoría sea muy compleja y las soluciones sean muy difíciles y todo esto, es muy fácil entender lo que es. El primer miembro de aquí, el G ¿de qué está hablando? De la curvatura del espacio-tiempo, porque el GV lo que es el tensor métrico, pues tiene relación con el tensor métrico, o sea, nos dice cómo se curva el espacio, mientras que la otra parte nos dice, bueno, aquí lo pongo con la materia, en realidad es la materia más la energía, porque claro, hay que mantener la teoría de la relatividad especial. Y eso es una frase muy célebre de un científico posterior, de Wheeler, que lo explica muy sencillo, pero es la forma más fácil de entenderlo. La materia, o sea, el 8πg, toda esta cosa tan complicada, le dice al espacio-tiempo cómo se tiene que curvar y el espacio-tiempo le dice a la materia cómo tiene que moverse. Porque si el espacio-tiempo se curva, lo que nos ocurre es que las trayectorias, que van a seguir siempre la trayectoria minimal, que es lo que se llama en matemáticas la geodésica, se van a cambiar de tal manera que siga siempre la minimal, lo que diríamos la más corta, que en el caso sencillo y en el que todos entendemos, de un punto a otro punto vamos por una línea recta, pero cuando hay aceleraciones y hay campos, hay que ir por la geodésica, que es el lío gordo, y el lío gordo que resolvió este buen señor con esto. Esto matemáticamente es muy complejo, pero es a lo que él llegó después de mucho trabajo, y es una teoría que, enunciada en 1915, sigue siendo correcta a día de hoy. Porque, como luego veremos, porque ahora digamos hemos visto la parte matemática, pero siempre el físico tiene que ver que la experiencia, que lo empírico le da la razón, y es lo que luego fue viendo este señor. Y lo que sí que esto es muy fácil de entender, y yo creo que muy interesante, de cómo siempre Einstein va buscando cosas nuevas. El campo gravitatorio, ¿cómo se entiende? Primero, por Newton, se entiende como una acción a distancia, como alguna cosa un poco misteriosa. Aquí está el Sol, aquí está la Tierra, hay una acción a distancia y una atracción. Nadie dice acción a distancia y vale. Que el mismo Newton decía esto, pero bueno, es lo que hay. Maxwell y Lorentz con el campo electromagnético introducen la idea de campo. O sea, que cualquier, digamos, elemento físico lo que hace es alterarnos el espacio, que decían el espacio plano. Y Einstein dice, no solo eso, es que lo que hace la gravedad consiste en una modificación, una curvatura, si se quiere, del espacio-tiempo. Esto puede parecer muy abstracto, pero realmente es lo que ocurre. Afortunadamente pasa como en los casos anteriores.
Si los campos no son muy fuertes, la teoría de Newton nos vale estupendamente. Y por eso pues todos hemos resuelto los problemas de pequeños de cómo caía un cuerpo y cómo se movía la Tierra y eso, y estupendamente. Bueno, y con eso llegamos ya a la siguiente parte, que es un poco también el salseo, que es cómo llegar a ser, cómo pasar a ser una estrella mundial. Porque realmente Einstein es el físico o el científico más conocido con diferencia, pero no porque sea el más importante, que desde luego es uno de los más importantes, pero no por eso, sino por una serie de cosas que ocurrieron en su vida y por una serie de cosas, como todos los humanos, de circunstancias que hicieron que este hombre, que evidentemente en 1915 era un señor al que le conocían 3 físicos, y todos decían que es el señor más listo, pero nadie más, pasó a ser una estrella mundial. Y pasó a ser una estrella mundial de la siguiente manera. En 1915, como os he dicho, publica su teoría general de la relatividad, en noviembre de 1915. Y claro, como este no era muy espabilado, él cuando la publica ya sabe que aquello estaba bien encaminado porque había una única cosa que fallaba en la teoría clásica. La única cosa que fallaba en la teoría clásica era que había una pequeña anomalía de la órbita de Mercurio. Era lo único que fallaba. ¿Por qué era esa anomalía? Pues porque Mercurio está ya muy cerca del Sol, por tanto el campo gravitatorio es muy fuerte, va a una velocidad muy alta, con lo cual ya la velocidad es bastante grande y el campo es bastante fuerte y ya empiezan a funcionar las correcciones relativistas. Y entonces había una pequeña cosa que eran los 43 segundos famosos de la precesión del perihelio, que les volvió locos a todos los astrónomos muchísimo tiempo, y Einstein se dio cuenta de que su teoría explicaba de manera natural eso. Entonces dije, hombre, eso va a ser que está bien encaminada. Pero, además, y esto es lo que le catapultó a la fama de un día para otro, en 1919 ocurrió esto. Fijaros en qué fechas estamos, que parece que estamos aquí hablando de fechas normales. 1915, Primera Guerra Mundial. 1919, acaba de acabar la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial. Eddington son ingleses, Einstein era alemán, o sea, del otro bando. Y además por eso Einstein le agradeció a Eddington lo que había hecho. Pues hombre, siendo del bando contrario, has montado una expedición que costaba muchísimo dinero, un esfuerzo científico muy grande, para ver si tenía yo razón, y efectivamente tenía razón, como ahora veremos, porque vio que, como predecía Einstein, la luz de las estrellas se curvaba un poquitín, muy pequeño, pero lo suficiente para probarlo. Y esto, que a lo mejor podía haber pasado desapercibido, pero lo cierto es que esto le hizo a Einstein, digamos, una celebridad mundial desde 1919 hasta ahora. O sea, en 5 minutos empezó el New York Times, todos los periódicos del mundo, porque claro, entonces, en fin, como todos sabéis, ni había internet, ni Dios que lo fundó, pero lo que sí que había, los periódicos eran enormemente influyentes, y llega, por ejemplo, y abajo lo tenéis en la exposición, que la exposición tiene cosas muy interesantes, por ejemplo, que a la vez llega, o sea, que incluso en España se hicieron eco de que Einstein había predicho una cosa que se había cumplido, y que además eso era la bomba, llevaba a la contraria a Newton. Newton era, claro, para Inglaterra, Newton era una celebridad mundial, y decían, mira, Newton, que eres un mindundi, que el que tiene razón es este chavalillo. Bueno, entonces ya no era tan chavalillo. Esto para explicar un poco, esto es muy fácil de explicar, entonces por eso lo vamos a explicar un poquitín. Si tenemos aquí la estrellita, que está ahí tan feliz, cerquita del Sol, y entonces cuando llega a la Tierra, antes de llegar a la Tierra, pues pasa muy cerquita del Sol. ¿Y qué ocurre? Que el campo gravitatorio, precisamente por la teoría general de la relatividad, porque uno podría decir, con la teoría clásica, en principio, la luz no tiene masa, entonces podría pensarse que no tiene por qué, no sentiría el campo gravitatorio, pero con la teoría general de la relatividad, que lo que cuenta es la energía, sí, y aparte que la teoría general de la relatividad dice cualquier cuerpo que pase cerca de una masa grande se va a modificar su trayectoria, y entonces ocurre que esa trayectoria se modifica un poquito, y entonces desde la Tierra lo vemos llegando desde aquí, y por tanto, claro, como desde la Tierra pensamos que la luz viene en línea recta, pues vemos la estrella, vemos la posición aparente de la estrella ahí,
Entonces, la posición real es esta, de abajo, y la posición aparente es la de arriba. Claro, ¿qué ocurre? Cuando el Sol está lejos, la posición real sigue siendo esa, porque no pasa nada. Pero cuando está cerca del Sol, la posición es esta, porque se curva un poquitín. Pero, ¿cuál es el problema? Que, hombre, cuando está el Sol, a ver cómo demonios uno ve una estrella, y menos en 1919. Hoy todavía se podría hacer. Pero claro, en 1919 eso era completamente imposible. Solamente se podía hacer en un eclipse. Los eclipses, como todos sabemos, es una cosa muy rara. Como sabéis también, el año que viene va a haber un eclipse en Burgos, que es una cosa también muy rara, ¿no? Y entonces, cuando hay eclipses, digamos, la luz del Sol nos la tapa la Luna, con lo cual se puede ver esto. Y es lo que hicieron, o sea, que fue una cosa muy compleja lo que se hizo, y más os podéis imaginar en 1919. Y se dio la razón a Einstein. Y además, pues claro, el Eddington se puso más contento que unas Pascuas pilongas, y Einstein, pues todavía más. Y aquí está el New York Times, y así, digamos, de la noche a la mañana pasa de ser un científico muy conocido, pero claro, igual que uno es muy conocido, que sea a lo mejor un arquitecto es muy conocido, o un no sé qué es muy conocido, pero es como conocido en su gremio, y además era un gremio muy pequeño. Y aquí, sin embargo, pues pasó de un día para otro a ser un genio mundial, luego a tener aquellos pelos, aquellas pintas, y digamos, para cualquier persona, Einstein es sinónimo de científico, ¿no? Y científico es sinónimo de Einstein. Y realmente, por así decirlo, por esta cosa. Y claro, porque se le compara con Newton. Newton era el gran santón de la ciencia y pasa a ser bueno de Einstein. Bueno, y como seguro que andamos un poco flojillos, vamos a seguir. Pero esto todavía no le... O sea, la teoría general de la relatividad a él no le pareció nunca suficiente, ¿eh? O sea, aunque se hizo muy célebre, ya veis, se hizo muy célebre y, por ejemplo, viaja por todo el mundo, entre ellos en España. Claro, ¿cuándo le llaman a Einstein? Pues a partir de 1919. Vino en 1923, un momento muy bueno de Einstein y muy bueno de la ciencia española, se juntaron las dos cosas, porque luego Einstein empezaron a hacerle bastante menos caso y la ciencia española, pues todos sabemos en el 36 lo que pasó, pero en los primeros años del siglo, y de hecho, y lo podéis ver abajo, por ejemplo, Blas Cabrera, que fue un gran físico español, era bastante amigo de Einstein, y de hecho fue el que entre comillas, el que lo trajo, ¿no? Y bueno, además Einstein también, yendo un poco, aunque no vamos a hablar mucho de ello, pero se fue encontrando con el problema del antisemitismo, que siempre había sido un problema en toda Europa, y eso él lo sabía y se ve muy claramente en la correspondencia y en muchos documentos, y era no solo en Alemania, pero claro, es que en los años 30 ya la cosa se puso de color de leche de hormiga, y Einstein, como muchos otros, se tuvo que marchar por si acaso. Y claro, y Einstein era de los que como eran famosos y tenían dinero, pues no tenían mucho problema, pero los que se quedaron pues tuvieron algún problema peor. Y esto, y con eso terminamos esta pequeña parte, porque vuelvo a hacer un comentario sobre lo que os he dicho antes, que eso también es un comentario sacado de la autobiografía de Einstein, que por eso a él le gustaba unir la física con lo religioso, con lo filosófico. Y él lo dice en la autobiografía, dice, a mí la filosofía de Kant, vaya, no me ha terminado de gustar, porque la filosofía de Kant estaba hecha a la medida de la mecánica clásica. Y entonces la filosofía de Kant decía que había cosas a priori, y las cosas que estaban a priori estaban antes de la experiencia, y por tanto no se podían modificar. ¿Y cuál era una de las cosas que estaban a priori? Pues el espacio, el tiempo, la causalidad, o sea, la geometría. Y él dice, de eso nada, la geometría se puede cambiar, y yo lo he demostrado. Entonces, ¿qué es lo que dice Einstein? Que la filosofía, digamos, o sea, uno puede hacer las distinciones que quiera en filosofía, pero si luego, a través de lo empírico, somos capaces de relacionar el espacio con el tiempo, pues los que tenemos razón vamos a ser... Uy, espérate, voy a echar un poco para atrás. Los que tenemos razón vamos a ser nosotros, porque, claro, según Kant, este marco, digamos, no se puede modificar. Y es que es lógico, porque además todo, en la historia, por eso a los que nos gusta la historia de la ciencia y del pensamiento, es muy bonito porque está todo muy unido. Y entonces uno se da cuenta de que la filosofía de Kant y la filosofía y la ciencia de Newton son cosas muy parecidas, ¿no? Y entonces nos damos cuenta eso, de que la filosofía de Kant se adapta, pero ¿a quién se adapta? A la ciencia clásica.
esto es lo que dice Kant, pero lo que dice Einstein es que de eso nada monada, porque lo que él nos dice es que el marco conceptual puede cambiar, y de hecho él cambió la geometría euclídea, porque no le interesaba. Y el marco conceptual se tiene que desarrollar, se tiene que adaptar al desarrollo de la propia ciencia. Esto es muy importante y esto es muy grande, ¿eh? Y esto nos da una idea, y esto está en las notas autobiográficas de Einstein, que es una cosa muy pequeñita, de 1900, lo escribió cuando tenía 67 años. Y es muy interesante. Y bueno, ya vamos avanzando a esto que ya le empezó a salir un poco peor. Pero bueno, vamos a comentar un poco alguna cosilla que la que dijo. Que es, como veremos, esto le salió un poco peor, pero donde salió muy mal fue con la mecánica cuántica. Él no para quieto, y es un hombre, dice uno de sus mejores biógrafos, Abraham País, dice, es que nunca estaba descansando, es que le dejaba 5 minutos y ya enseguida se ponía con sus cuartillas a echar sus cuentas, ¿no? Y este hombre, después de 1915, después de 1919, que era un gen, que era una celebridad, podía haber dicho, bueno, yo ya me dedico a otra cosa. Pues él siguió intentando buscar cosas más generales, y de hecho piensa que la teoría general es provisional porque no incluía el electromagnetismo. Eso hoy sabemos que es imposible, o queremos saber, a lo mejor dentro de 100 años opinan otra cosa, pero hoy sabemos que es imposible, porque el electromagnetismo hoy en día se estudia con la mecánica cuántica, y la teoría cuántica del electromagnetismo es completamente distinta de la teoría de la relatividad. Y su camino pues, se va separando de la mayoría de los físicos, pero ya veremos que en realidad se separa mucho más en el caso de la mecánica cuántica. Bueno, la teoría del campo unificado efectivamente no llegó nunca a buen puerto, y aquí vamos a hacer una pequeña cosa para hablar, porque si se habla de teoría general de la relatividad, hay que hablar un poquillo del Big Bang, hay que hablar un poco de la cosmología. Y es curioso esto, la historia, esto es bastante curiosa, porque en 1917 él se da cuenta que sus ecuaciones pueden describir, las ecuaciones de la teoría de la relatividad general, pueden describir el universo en su conjunto. Eso no se había hecho nunca en la ciencia. O sea, la ciencia hasta ese momento hablaba de cosas, pues eso, pues de un objeto, un sistema físico, un móvil, un lo que sea. Pero él, por primera vez, digamos, dice que el universo en su conjunto puede ser objeto de ciencia. Hasta entonces parecía una cosa filosófica, ¿no? Y luego, bueno, en esa época, Einstein, como todo el mundo, y como hoy sabemos que es falso, se pensaba que el universo era estático. E introduce una famosa constante en las ecuaciones de campo relativista, que es la constante cosmológica. ¿Y qué ocurrió? Pues que, como todo, pues esto cambió muy poco. Además, esto sí que es un cambio de estos brutales en muy pocos años. Y digamos que esto es lo que hace que la cosmología empiece como ciencia. Pero ya veréis como enseguida vamos a ir viendo que esto cambió muy rápidamente, ¿no? Desde la antigüedad hasta 1920, todo, y además, fíjate que los humanos no han estado de acuerdo en nada casi nunca. Pues todos los humanos estaban de acuerdo en una cosa que además hoy sabemos que es falsa, que es que el universo es estático. O sea, coges Aristóteles, coges Platón, coges Newton, coges Kant, coges a María Santísima, todos decían que el universo es estático. Porque además es que el universo lo vemos como estático. Todo el mundo sabía, ya desde la época de Ptolomeo, decía, joder, pues es que la Osa Mayor sigue estando ahí más o menos donde estaba hace 500 años. Hoy podemos decir donde estaba hace 2000 años. Pero ¿qué va a ocurrir? Que en 1929, este señor Hubble, un astrónomo, echa cuentas sobre las galaxias muy lejanas y se da cuenta de que el universo se expande. Aquí digo que la cosa va muy rápida, porque fijaos que la teoría de la relatividad es de 1915, y es más, hasta 1920 no se tenía seguridad de que hubiese galaxias fuera de la nuestra. O sea, se discutía si la galaxia de Andrómeda, las galaxias que hoy se sabe que están fuera, no se sabía. Pero este señor, el Hubble, que tenía un telescopio muy bueno, que conviene para hacer descubrimientos, el de Monte Wilson, que tenía el de 100 pulgadas, pues resulta que se va dando cuenta ya que efectivamente las galaxias son objetos que están fuera de la Vía Láctea, y que cuanto más pequeñitas son y más lejanas son, más se alejan. Y dice, tate, el universo se expande. Y esto que es tan sencillo es la idea de la expansión, está ahí ya, está en la ley de lo que se suele llamar la ley de Hubble.
Esto nada más ya lo decimos también muy rápidamente. Tanto Friedman en 1922 como Lemaitre pues hablan de la idea de un átomo inicial y hablan de lo que se llamó el Big Bang, ¿no? Espérate que me he ido para atrás. Y lo interesante es que hasta hoy todavía se siguen utilizando las teorías de las ecuaciones de Einstein, siguen utilizándose, pese a que lleven un montón de, o sea, que llevan pues más de 120 años, ¿no? Por ejemplo, los famosos agujeros negros, el famoso Hawking, que lo estudiaba con la teoría de Einstein, ¿eh? Y bueno, sí que es cierto que también se discute, ¿no? Bueno, pues como todo, sí, y posiblemente haya que modificarlas de alguna manera, ¿no? La constante cosmológica famosa, luego dijo Einstein que fue su mayor error, porque claro, si quitas la constante cosmológica, de manera natural surge la expansión del universo. Pero bueno, ahora otra vez se ha introducido la constante cosmológica, porque esto de la ciencia lo que tiene es que cambia mucho con el tiempo. Bueno, aquí tenemos al señor Hubble, que es el más alto de todos, y con el señor Einstein, y si no me confundo, el que está al lado de Einstein es Michelson, el del experimento de Michelson-Morley, que fue, si tampoco me falla la memoria, el primer americano que tuvo el premio Nobel de Física, por ese experimento. Y bueno, y ahora que ya vamos yendo un poco a lo que queremos ir terminando, para que veáis que Einstein también siempre, hombre, claro, uno puede tener ideas muy buenas, pero si no es capaz de desarrollarlas, pues mal va. Pero Einstein, como le pasa a Planck, ya sabéis, el que crea la mecánica cuántica, era un hombre que buscaba que las teorías se apoyasen en principios. Y entonces a él le encantaba las teorías que no se basaban, digamos, en coger una ley aquí, otra ley acá, luego hacer un modelo y ver cómo funciona, sino con unas teorías de principios, como por ejemplo la termodinámica. La termodinámica, para los que conozcáis un poco, y si no os lo digo, se basa en principios muy sencillitos y muy fáciles de expresar, ¿no? Y que dan lugar a toda la teoría. Y Einstein en 1921, bueno, en 1919 y en 1921 también, y luego más adelante más veces, insiste en esto. La teoría de la relatividad es una teoría de principios. Yo me baso en una cosa en que esto de aquí abajo, ¿no? Desde cualquier sistema de referencia se tienen que observar las mismas leyes físicas. Esto es extremadamente importante, hasta el punto de que, como os digo, no solo en la mecánica relativista, no solo en la teoría de la relatividad, sino en la mecánica cuántica, es muy importante. Pero no hay rosas sin espinas, como todo en esta vida. ¿Y qué ocurre? ¿Y por qué ahora hay tantos físicos teóricos y cada vez va a haber más? Pues porque, curiosamente, y además porque hay muchas herramientas que se utilizan en teoría general de la relatividad, esto ya lo digo un poco así entre paréntesis, que también son útiles en la mecánica cuántica. Por ejemplo, la derivada covariante, esto lo digo nada más aunque sea un tecnicismo, ¿no? O el transporte paralelo, o cosas como, bueno, pues como las cosas raras que les gustan a los de mecánica cuántica. Pero ¿qué pasa? La idea general es la siguiente: yo, para aumentar la simetría de la teoría, tengo que ampliar las condiciones para que las leyes sigan siendo invariantes. Se llega a una física más satisfactoria y unificada, pero estamos complicando las matemáticas, que es lo que ocurre. Y yo no sé, quizá alguna vez se pueda dar la vuelta, pero lo cierto es que la matemática actual de la física es extremadísimamente complicada. Y vamos, y yo lo digo así un poco de oídas, ¿eh? Y por ejemplo, no sé si habéis oído hablar de, por ejemplo, las leyes de simetría. Cuando se habla de simetría en física, se quiere decir una cosa que se mantiene constante. Es decir, igual que me vale la misma ley para un señor que esté aquí que un señor que esté en Pernambuco, eso es simetría, es mantenerlo invariante. Y si quiero mantener la simetría cuando hay las interacciones electromagnéticas y luego las interacciones cuánticas, eso me obliga a hacer unas condiciones de invariancia más complejas, pero lo voy a decir bien, unas leyes de invariancia más sencillas y más generales, pero a costa de complicar extremadamente las matemáticas. Un ejemplo es el campo de Higgs. El campo de Higgs, que no vamos a decir lo que es,
Pero el campo de Higgs explica lo que es lo que creemos, lo que creen los físicos que es la masa. ¿Y qué tiene que hacer el señor Higgs? Pues lo que tiene que hacer es introducir un campo nuevo, lo que se llama el campo de Higgs, que se acopla al espacio-tiempo de cuántica, para conseguir que las leyes nos funcionen bien. O sea, para conseguir esto, estamos complicando la física, complicando las matemáticas. Pero eso, yo creo que aunque a alguien que no sepa nada, es muy bonito porque eso es la historia de la historia de la física en el siglo XX y en el siglo XXI. Entonces ahí os pongo unos ejemplos, que es la teoría de la relatividad, algunos aspectos de la teoría cuántica y el campo de Higgs, pero vamos, ya tampoco queremos dar mucha más cosa. Y entonces esto conduce a una célebre frase, que es cómo se llama una biografía del bueno de Einstein, quizá la biografía más maravillosa, o una de las más maravillosas de Einstein, que se han escrito millones de biografías, que se titula El Señor es sutil, la biografía de Abraham Pais. Es sutil por eso, porque es que no hay quien demonios entienda sus leyes, porque claro, lo que quería es entender las leyes físicas, ¿no? Y decía, bueno, pero no es malicioso el hombre, o sea que tiene sus manías y tal, pero bueno, al final pues el hombre es una buena persona. Y yo creo que es un poco lo que resume. Y muchísimas gracias por haberme atendido toda esta charla tan larguísima. Así quedó el despacho después de... Ya veis, yo con este me parezco muy pocas cosas, pero la de que me tenían que tomar apuntes mis amigos también, en esa, y en que yo dejaría el despacho así, pues creo que también. Y nada, muchísimas gracias.